Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos acá en la hora samaritana, otro domingo más, en compañía, en la mañana del Señor. Yo soy Adrián, ¿cómo anda Sergio? Muy buenos días, bien, Adriancito. Buenos días a todos, ante todo, ante la audiencia. Ojalá que siempre tengamos, ojalá que sea una linda audiencia. Siempre me pregunto cuánta gente habrá del otro lado, ¿no? Y espero que sea mucha, a pesar de que seamos muy criticones o muy difíciles a veces para entender la religión, pero tratamos de dar todo de nosotros como para que tengamos un buen camino de fe y lleguemos a la salvación, ¿no? Porque cuando uno más lee la Biblia da la impresión de que uno siempre le falta algo, ¿no? Que falta un poco más. Sí, igualmente, viste que nosotros subimos los programas a YouTube, están todos los programas cargados en YouTube, o sea que yo creo que, como vos decís, por la audiencia puede ir aumentando durante la semana y con los años, pues están todos los programas y puede dar fruto de acá mucho tiempo más adelante. Yo creo que más allá de los temas que nosotros queremos enseñar y hacer un poco de catequesis y explicar, sobre todo que hay mucha gente que está muy confundida y que ahora vienen otras doctrinas y confunden a la gente. Nosotros queremos que el laico se comprometa con su doctrina católica. También yo creo que es bueno el ejemplo de que cualquier laico, cualquier hijo de vecino, como se dice, no hace falta ni ser un inspirado, ni ser un sacerdote, ni ser un santo para interesarse por la doctrina de la Iglesia Católica, para interesarse por las cosas de Dios y para empezar el camino de la conversión. Justo le estaba escuchando en estos días al padre Luis Toro, que es un venezolano y tiene una página en internet que se llama Escuela de Biblia, donde es muy buen catequista porque te habla siempre con fundamento bíblico, y justo estaba escuchando la conversión y él contaba un cuento de que nosotros somos como un lápiz. Tenemos lo más importante, el lápiz, que es el que escribe la historia, la mina recubierto por la madera, y que quien guía ese lápiz es el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo para escribir cosas lindas, pero también nos tenemos que dejar sacar punta. O sea, para sacar punta y para llegar a la mina, que es el alma, recubierto de carne, que es la madera, hay que mortificar la carne, hay que cortar la carne. O sea, esto en grandes rasgos, ¿viste? Le da una charla grande, pero resumiendo, claro. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu, la mano, nos saque punta, nos saque esa coraza de carne que es el cuerpo, ir matando los vicios, sacando todo eso que Jesús dice, el hombre viejo, para que se exponga el alma con su pureza, con sus cosas, porque el alma no se puede manifestar, el espíritu no se puede manifestar si la carne la está escondiendo, si la está asfixiando. Entonces este camino de conversión es lo que nosotros queremos, que lo hicimos nosotros y lo empezamos hace unos años y lo seguimos. Que lo que queremos es que la audiencia escuche y diga: yo también puedo, yo también quiero, es interesante, es un lindo estilo de vida. Claro, es realmente hermosa la comparación que hiciste, ¿no? Entre el lápiz, entre la mina del lápiz y la madera, ¿no? Porque este camino de conversión es volver a Dios, ¿eh? Eso significa volver a Dios, ¿no? Volver a la fuente primaria que es Dios. Y es muy lindo porque muchas veces nosotros no nos dejamos sacar lo malo, ¿no es cierto? Sacar la punta para que aflore la mina, y es el camino de todas las religiones cristianas, y especialmente de la religión católica. No solamente ir llenándonos de conocimiento, sino que también seguir ese camino de vida hermosa que nos enseña Dios, y que es difícil en este mundo, siempre lo decimos, porque hay muchas piedras, porque hay muchas tentaciones. Todo esto ya está escrito hace 2000 años, pero tenemos que ponerlos en acción, ¿no es cierto? Tenemos que, como de otras parábolas también se saca, cortar las ramas para que pueda crecer la planta, ¿no? Dejarnos podar un poquito
o dejarnos sacar la mina para que podamos centrarnos en el verdadero camino de Dios. Pero un camino que dura toda la vida, ¿no? Es un camino que... toda la eternidad. O sea, sí, es para toda la eternidad. Sí, es para toda la eternidad, pero es un camino en esta vida para poder alcanzar el cielo. A veces me da un poco de temor, porque uno va leyendo la Biblia y hay partes que son duras. Uno lee el Antiguo Testamento y hay partes que son muy exigentes. Los mandamientos de por sí ya son exigentes para el hombre, seguramente no los cumplimos. Y también en las cartas Romanos, Timoteo, las cartas de los distintos apóstoles, también nos imponen ya condiciones, Pablo, que por ahí nos asustan un poco por lo fuerte que son, pero ahí es donde no tenemos que dejar amilanarnos y entregarnos a Dios, entregarnos para que, como decís vos, o como decía el Padre Toro, nos saque punta y podamos volver, converger otra vez a la fuente, porque el hombre está destinado a volver a Dios siempre. No, pero mira, poder se puede. Lo que pasa es que es como vos decís, tenemos que dejarnos guiar por esa mano, por el Espíritu, y saber que al final el poema va a ser bueno si nosotros nos dejamos guiar. O sea, no poner resistencia. La carne siempre va a poner resistencia. Acá mirá lo que dice en Colosenses Pablo: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Todo eso es de la carne, ¿sí? Entonces hay que ir luchando contra eso. Lo que pasa, a mí, ¿sabes cuál es lo que yo más veo? Lo que más me preocupa, el católico tibio, el católico que es católico hasta ahí nomás. La vez pasada hablábamos con un amigo también católico y practicante, pero bueno, hay que instruirse, hay que leer. Hablábamos de los tatuajes, no sé si alguna vez lo hablamos o no. Que el tatuaje en sí, y lo decía también el padre Luis Toro, en la Biblia te dice, en Jeremías creo que te dice, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio o Número, los primeros libros, dice: no te harás cicatrices ni lesiones en tu carne. Y después también dice en el Nuevo Testamento que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, si vos te hiciste un tatuaje, ¿vas a ir al infierno por eso? No. Si te haces, ¿vas a ir? No. Ahora, siempre uno tiene que tratar de ser perfecto, como Dios es perfecto, porque nos dijo, y no ser motivo de escándalo. Si vos te haces un tatuaje, por más que vos te hagas un tatuaje de la cara de Jesús, vos lo interpretás así, pero el que te ve va a estar avalando que los tatuajes están permitidos, y él no se va a hacer de la cara de Jesús, él se va a hacer de una calavera, de una víbora, de un dragón, de un escorpión, ¿entendés? Y entonces yo siempre digo, uno puede ser católico o puede ser santo, depende cuánto vos le quieras entregar a Dios y a adaptarte a sus leyes. Vas a llegar a santidad. Vos vas a ser un buen católico, si te haces un tatuaje no le vas a agradar a Dios. Claro. Le vas a agradar si vos evitás el tatuaje. Claro, parece una cosa nimia, parece una cosa muy simple, pero la verdad que yo no lo había pensado así, pero estamos dando lugar, es cierto, a otro que haga otro tipo de tatuajes, también a veces muy, muy ofensivos o muy ofensivos a Dios y ofensivos en general al prójimo. Entonces hay que tener un profundo conocimiento de la doctrina católica, porque nuestra doctrina católica es riquísima, tiene una riqueza que no tiene ninguna otra religión, y tenemos que profundizar y pensar muy bien lo que hacemos. Y a veces esta pavada que uno una tontería de un tatuaje, es cierto, puede salir algo distinto para el otro, mal interpretado, y ya puede empezar por un mal camino. Por eso, claro, uno siempre va a ser observado por la gente. Entonces uno tiene, lo que siempre decimos, ser lo que predica, no parecer. Y entonces, si yo le decía también a este amigo, vos podés ayunar o no podés ayunar. Si no ayunás, no te va a castigar Dios por eso, pero si ayunas y por algún motivo en especial, es mejor, es más agradable al ojo de Dios, puedes llegar a tener más méritos. Entonces yo siempre le decía, ¿por qué? Si yo te hago una pregunta, ¿cuál para vos es el apóstol más santo? ¿Cuál fue el más santo de todo, el más perfecto? El más perfecto, y Juan. Juan, ¿por qué Juan?
Porque Juan no contaminó su carne, porque fue casto, porque Juan no hacía otras cosas, porque Juan no conoció mujer en su vida, al contrario de otros que estuvieron casados. Juan hizo o no hizo, de acuerdo a las leyes de Dios, cosas que los demás lo hicieron en más o menor medida. Igual otros fueron apóstoles de Jesús y llegaron a ser santos cuando pudieron ir cortando todo esa cáscara del lápiz a sacarse punta todo lo que Juan ya lo había hecho. Entonces vos podés llegar al cielo, podés verlo, es la santidad. Y Juan, ¿por qué superó a los otros? Porque todas estas cositas que uno le menosprecia, Dios no se va a enojar porque vos no hagas un ayuno, Dios no se va a enojar por un tatuaje, Dios no se va a enojar porque una vez yo miro una película que no corresponde, Dios, bueno, todas esas cositas que van manchando, si vos querés ser santo y vos querés ser Juan, tenés que evitarlas. Claro. Entonces, ahí minimizamos las cosas, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces decimos, ahora dijiste, Dios no se va a enojar? ¿Cuántas veces decimos, Dios tiene buen humor, si yo esto no se va a enojar? La verdad que yo no sé si Dios tiene buen humor o no tiene mal humor. Yo en la lectura que hago de la Biblia, Dios es siempre una persona seria, siempre persona, es una divinidad seria, no es una divinidad que juega. No sé no he leído ningún chiste de Jesús tampoco que lo haya dicho en la Biblia. Entonces a veces nosotros trivializamos esas cosas y nos desorientamos. Mira lo que dice en Ezequiel 18: si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedeces todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. No dice si se arrepiente nomás, está bien, y obedece todos mis decretos. ¿Y cuáles son los decretos? Bueno, la Biblia está llena de decretos. Mira lo que dice, por ejemplo, dentro de esos decretos, también Pablo en Colosense, que lo estaba viendo acá. Ya lo digo de Colosense. Los 10 mandamientos, como para empezar, digamos, son los primeros. Bueno, pero dentro de esos mandamientos que todavía leo, la inmoralidad, la impureza, las pasiones bajas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, todos esos son decretos. La Biblia está llena de eso. Entonces, por lo tanto, como dicen Hechos, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. O sea, la Biblia está llena de advertencia para volver. Pero bueno, a lo que íbamos a lo que yo iba, es que uno tiene que fijarse en las pequeñas cosas. Porque si uno no es fiel en las pequeñas cosas, no va a ser fiel en las grandes. Claro. Si uno no cuida una pequeña cosa, ¿cómo pretendemos que Dios nos dé grandes cosas? Claro. Entonces esas pequeñas cosas son esos pecadillos, mentirillas veniales, todas esas pequeñas cositas que uno subestima. Claro. Si uno quiere llegar a santidad, hay que hacerle caso. Exactamente. Vos sabés que me diste pie para lo siguiente, Adrián. Yo iba a decir otra cosa y me olvidé también, pero bueno, ahora me va a venir a la mente. Ahora te vas a acordar. Me diste mucho pie para el tema que estamos hablando. Nosotros la semana pasada habíamos empezado de ciertos temas que los católicos por ahí nos sentimos asediados o no sabemos defender nuestra fe católica cuando nos preguntan desde otra religión o a veces gente que no tiene religión, y nosotros quedamos en esa deuda de respuesta por no conocer nuestra propia historia y nuestra propia riqueza doctrinal. Entonces habíamos tomado ese primer programa y yo personalmente lo tomé con un cierto rencor, ¿viste? Por muchas cosas que los planteábamos en su momento, que hablamos de la Virgen María y el descrédito que le dan, etcétera, etcétera. Esta semana me dio por pensar justamente ¿por qué yo tengo que ser así? ¿Por qué yo voy a enojarme con el que piensa diferente? Con el que piensa diferente, y aunque no acepte lo que decidí hablar con otro tono, digamos. Es un tono compasivo. Sí, compasivo y de pura digamos, tratar de entablar una relación que no sea que no sea chocante, ¿no? Para que como cristianos que somos podamos hablar y llegar a un punto de encuentro. Mira, hay muchos puntos que nos hacen a nosotros. Espera, me acordé del ejemplo que te iba a decir antes de que salgamos de tema, sobre el tema de la perfección. Lo que te quería contar era el ejemplo, por ejemplo, bueno, no quería redundar de vuelta en este tema, pero bueno, el tema del debate del aborto que está dando en Argentina, lo que dijo el doctor Albino, que lo sacaron de contexto y le están poniendo cosas que él no dijo para desprestigiarlo, como son la gente que es mala, siempre busca algo. Sí, poner piedra en la rueda.
Bueno, entonces, como era, él habló sobre el profiláctico, que no servía para prevenir el HIV, y es cierto, porque hay un porcentaje que puede fallar, o sea, nunca es 100% seguro. Pero no por eso dijo que uno no tenga que usar el profiláctico, porque él no ve esa posibilidad, porque él, aparte de ser católico, es una persona que tiene sus años, se crió en otra época, y que la gente le puede llamar anticuado, pero yo no lo quiero llamar anticuado porque yo pienso igual que él y no me considero anticuado, simplemente un católico. Entonces yo creo que él dijo muy claro, la gente no quiere tener riesgo de enfermarse, no quiere tener riesgo de tener embarazos no deseados, y bueno, tienen que tener su sexualidad en su matrimonio. Cásense jóvenes, dijo él. Entonces, o como dice la iglesia, que la critican, virgen con tu mujer en las mismas condiciones, no va a haber ningún riesgo de enfermedad venérea y no va a haber ningún riesgo de embarazo no deseado, porque los chicos van a venir en una familia. Entonces, lo critican. Para mí dijo lo que uno debería hacer siempre, y no es anticuado porque yo pienso igual. Lamentablemente va contracorriente, ¿no? Porque estamos en el mundo donde antes que el matrimonio vale todo tipo de relaciones sexuales, y te digo más, no importa si se usan o no se usan profilácticos, y después vienen las consecuencias que decimos nosotros, ¿no? Vienen los problemas y vienen las malas decisiones. Bueno, yo no sé cómo va a salir esto de la ley, pero se hace los que estamos a favor de la vida, de las dos vidas, y que sí tiene un contenido religioso, aunque quieran sacarlo, porque la verdad que el hombre no se puede escindir de lo religioso, de lo moral, porque la moral está basada en la religión. Bueno, cada uno que tome el camino que desee y después que responda ante Dios, ¿no? Dios permita que esa ley no salga, y que el mundo, que la Argentina enseña al mundo que la vida vale. Sí, ¿no? yo siempre dije lo mismo. Acá estamos ahora con Trini de visita, por si lo escuchan en los micrófonos. Yo, por ejemplo, siempre dije, uno no puede separar, ni desde mi punto de vista, cuando me pidieron para hablar del tema, que querían separar, si quieren demos los fundamentos científicos y jurídicos de que esta ley es mala, pero no podemos separar las creencias religiosas de lo que uno es, porque uno es en base a lo que uno cree. Entonces yo soy buena persona porque soy católico, por eso hizo que me forje en esa personalidad mi doctrina católica, y así como tampoco yo no puedo dejar de ser médico, porque yo soy médico las 24 horas del día, no puedo dejar de ser católico. Mi forma de pensar está basada en esa, y yo me desempeño como médico en base a mis creencias. O sea que es algo que quieren separar y no se puede separar, porque va con la personalidad de uno. O sea, con la esencia. Con la esencia. Si fuésemos todos católicos practicantes en este mundo, no habría guerras, no habría robos, no habría un montón de cosas. Claro, lo que Dios siempre pretende, ¿no? Lo que la Virgen María nos viene anunciando hace mucho tiempo. Bueno, me parece que vamos a darle un descanso a la audiencia, que vayan a renovar el mate, y después seguimos con ese tema que vos habías propuesto. Bueno, después de la hermosa música, volvemos a nuestro tema, ¿no es cierto? A nuestros puntos de doctrina sería, y los puntos que por ahí nos cuestionan, y que vamos a hacer tratar de entender a nuestros hermanos cristianos cómo vemos nosotros el catolicismo, y cómo vemos estos puntos de vista que por ahí ellos no comparten. Este primer punto obviamente siempre es
cuestionado por una persona que es agnóstica o a veces es atea, ¿no? Si nosotros somos, realmente estamos salvados y si hay seguridad en la vida eterna. Es una pregunta difícil, ¿no es cierto? Pero yo creo que se extrae primero del testimonio de Jesús. Jesús nos está prometiendo constantemente el reino de los cielos. Basta leer los 4 evangelios como para darnos cuenta de que sí. San Juan, en capítulo 5, versículo 13, ya nos asegura eso. Pero hay una cosa que remarcar acá. Nosotros vamos a ser salvos y vamos a tener seguridad de la vida eterna, sí o sí, si seguimos los mandamientos de Dios, si seguimos los decretos que vos hablabas sobre Dios, es decir, las consignas de Dios que nos da para una buena vida, para una vida santa, para una vida que nos asegure de que vamos a tener la vida eterna con Dios, porque vida eterna hay. Nosotros elegimos si queremos ir con Dios o si queremos ir con el diablo. Ahí es posible, es seguro leerlo o ampliarlo en el documento de Juan, en la carta de Juan, en el Evangelio, capítulo 2 y 3. Ahora, no es posible proclamarnos al Señor, ¿no es cierto?, a Jesús, y no obedecerle. La obediencia en este caso es necesaria para la salvación. Sí, ya hablamos programas enteros sobre la obediencia. Mateo lo dice muy claro, lo dice Jesús cuando dice: no solo los que dicen Señor, Señor serán salvos y irán a los cielos. Lo que yo digo. Claro, entonces está muy claro que nos asegura la salvación, pero cumpliendo las normas que Él nos dice. Claro, en este me hiciste acordar también al Evangelio de hace unos días, que fue Mateo 10, o un poquito más, Mateo 12 por ahí, que hablaba sobre la parábola de la semilla en el campo, o sea, la semilla que cae sobre el campo, sobre el pedregal, sobre la cizaña, y cómo todos recibieron la palabra, pero algunos la desestimaron, otros la tuvieron un tiempo pero no la cuidaron, otros no la practicaron, hasta que el último recién es el que hace su fruto. O sea, que no siempre el que vos escuches, conozcas, o como vos decís, digas Señor, Señor, va a estar salvado, sino hay que poner en práctica todo lo que Él dice. ¿Y qué es lo que dice? Resumiendo, lo que le dijo al chico rico: ¿qué más tengo que hacer? Dejar todo y seguirme, que carguen con su cruz y me sigan. Claro, exactamente. Fíjate otra cosa, otro puntito más que nos está diciendo en Romanos, nos está diciendo Pablo en Romanos 11, del versículo 16 en adelante, porque acá hay una cuestión que destaca muy claramente Pablo sobre la salvación respecto a los israelitas y a los paganos, ¿no es cierto? A los israelitas. Claro, él fue el que tuvo que ir a hablar a los paganos. Claro, pero Dios, Pablo es contundente en el sentido de que Dios, porque Pablo es un tipo muy preocupado por su pueblo. Él da su vida para que todos los israelitas se salven. Él estaba muy preocupado porque lo habían rechazado, lo habían crucificado a Dios, y él mismo lo había rechazado. Y Dios permitía, en su inmensa gloria, en su inmensa gracia, que los paganos entrasen en el mundo, en el reino de la salvación. Pero escribe algo muy lindo, si me permitís leer, no es muy largo, pero para tener en cuenta de todo esto. En Romanos 11, versículo 16, dice: el pueblo de Dios y los paganos. Dice así: si las primicias son santas, también lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueron cortadas, y tú, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, haciéndote partícipe de la raíz y de la savia del olivo, no te enorgullezcas frente a las ramas. Es decir, nosotros paganos, o sea, nos injertamos en ese tronco de Israel, de aquellos que han creído, ¿no? Pero tampoco tenemos que estar muy orgullosos. Tenemos acá en Pablo un Dios severo, un Dios bravo, un Dios que por la gracia de Dios nomás solamente nos salva, porque muchos de sus pueblos han fallado. Pero yo creo que en el plan de Dios también estaba a salvar a todo el mundo. Dice: y si lo haces, es decir, si te enorgulleces, recuerda que no eres tú quien mantiene a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, el pueblo elegido, Dios y el pueblo elegido nos mantienen.
Me dirás, estas ramas han sido cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su falta de fe. Tú, en cambio, estás firme gracias a la fe. Y la fe es un don. O sea, Claro. en el sentido de que no te enorgullezcas, vos no Ahí hiciste está. nada. No te enorgullezcas por eso, más bien teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Considera tanto la bondad cuanto la severidad de Dios. Él es severo con los que cayeron y es bueno contigo, siempre y cuando sea fiel a su bondad. De lo contrario, también tú serás arrancado. Bueno, esto nos quiere decir que nosotros tenemos que seguir con mayor rigor las leyes de Dios. No, sí. Con mucho rigor, más en este mundo difícil. Y seguir velando, o sea, hay que seguir velando, o sea, no creer que porque uno está descubriendo la verdad ya está salvado, sino el camino es hasta el día de la muerte. O sea, Claro. no hay que pensar ni tampoco como de creerse que porque uno siempre dice, primero Dios te encontró a vos antes que vos lo encuentres Sí. a Él. Entonces creer que uno es más que otro porque conoce la verdad, tampoco envilecerse con eso, porque Jesús reprendió a Juan y a Santiago cuando quisieron destruir Samaria, cuando quería que vaya, Claro. que tire fuego por ellos, y dijo no, o sea que no, ustedes no son quienes para hacer eso, ¿entendés? Claro. Porque ellos todavía no me conocieron, pero sabía que más adelante lo iban a aceptar. Entonces tampoco hay que pensar de que no es de que porque uno no lo conozca todavía en un momento. Porque también como decía José María Escrivá, no critiques al otro, porque a lo mejor ese que estás adelante tuyo todavía es un San Pablo, un San Agustín, en su época todavía de no conversión, y por ahí después termina siendo San Agustín y tú no sales de mediocre. Claro. O sea, nosotros tenemos que tener la humildad de que tenemos fe, agradecer a Dios por eso y darla a conocer. A que gratis se la dio, gratis hay que entregar, pero no enorgullecernos. Está muy bien, pero no me acuerdo por qué venía esto, de qué estábamos hablando. Bueno, esta es la primera gran pregunta que nos hacen los de la católicos, salvación. Si tenemos, porque estamos seguros nosotros de la salvación y de la vida eterna, ¿no es cierto? Claro, nacer en una familia católica ya es una bendición que tenemos que agradecer. Claro, claro que sí. Y que nos hayan bautizado también. Bueno, otra duda que, por ahí, otra pregunta que nos hacen nuestros hermanos cristianos que no nos entienden y vamos a tratar de explicarles es la intervención de los santos, ¿no? Porque la primera pregunta que nos hacen es ¿por qué los católicos le rezan a los muertos? Si los muertos están. Los muertos no pueden hacer ni interceder por nosotros. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos esto? ¿De dónde extraemos que los santos intervienen por nosotros? Primero, los santos hay que tener en cuenta para la doctrina que los santos en el cielo no están muertos, ¿no? Jesús nos habla de la resurrección de los muertos, ¿sí? Lo hace resucitar a Lázaro, lo trae y lo vuelve a la vida. No digo con esto que Lázaro es un santo, simplemente que hace resucitar, de algún lado lo trae. Pero también dice lo siguiente: yo soy, esto lo dice en Mateo 22, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No soy un Dios de muertos, sino soy un Dios de vivos. Entonces, podemos unir esto con la transfiguración, si se quiere, de Jesús en el monte Tabor. Entonces, Cristo mismo nos enseña, cuando nosotros leemos Mateo, que los santos existen y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Vivos. Y nosotros podemos rezarles a ellos para que podamos obtener, mejores gracias, si se quiere, de Dios mismo. Sí, y te voy a decir otra parábola donde él habla con respecto a esto. La estoy buscando como para que quede
para poderla leer completa. Pero a ver, si nosotros leemos Mateo 22-25. Eso. Que decía que había, porque él comenta la palabra que le preguntaron qué pasaba si una viuda, una persona tenía 7 hermanos y murió y quedó viuda la mujer sin tener descendencia, si se casó con los 7. Y en el cielo, ¿quién iba a ser el marido de ella? Y ahí Jesús le dice que en el cielo no se casan y no tienen mujeres, pero que él estaba hablando de gente viva. Por eso, a ver, quiero buscar, no sé si vos estás ahí. Fíjate vos, que te lo voy a leer ese pedacito. Ajá. Estamos hablando de Mateo 22, estamos en Mateo capítulo 22 del versículo 23, donde se habla de la resurrección de los muertos. Ajá. Una discusión. Y dice: aquel mismo día se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y, como murió sin tener hijos, dejó su esposa y al hermano. Lo mismo ocurrió con el segundo, después con el tercero, y así sucesivamente hasta el 7º. ¿No? Finalmente murió la mujer. Respóndenos: cuando resuciten los muertos, ¿de cuál de los 7 será esposa, ya que lo fue de todos? Y Jesús les dijo: están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que todos serán como ángeles del cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que acabo de decirte? ¿No han leído la palabra de Dios que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. La multitud que había oído esto quedó asombrado por la enseñanza. En definitiva, lo que nosotros tenemos que entender es que los que mueren en Cristo también están vivos en el cielo. Y con el próximo punto yo te voy a corroborar otra. Cuando hablemos de la reliquia de los santos, te voy a corroborar por qué los santos, por qué nosotros rezamos a los santos o pedimos la intervención de los santos. Otro punto que nos objetan es sobre los objetos santos o bendecidos, porque nos dicen a veces: ¿por qué los católicos, la gente, usa medallas de santos, usa el escapulario? Eso es una superstición, nos dicen. Ajá. Nosotros los católicos tenemos que saber que Dios puede obrar por medio de objetos físicos también. Y te voy a dar un dato. Por ejemplo, tenemos que ir hasta Hechos 19. Ahí se decía que con unos pequeños pañuelos o con unas pequeñas mantitas de Pablo que la gente tocaba, se alejaban de ella las enfermedades y las maldiciones o los espíritus malignos. ¿Sí? Eso está escrito. Entonces, fíjense cómo Dios, a través de estos pequeños objetos que pertenecían nada menos que a San Pablo, podía hacer todo este tipo de curaciones. Después viene el dato del hijo del sacerdote, de los exorcistas, ¿sí? Y de sus hijos que exorcizaban en nombre de Jesús, de ese tal Jesús, y resulta que el demonio, esta persona que estaba endemoniada, después dice: yo lo conozco a Pablo, lo conozco a Jesús, obviamente, pero a ustedes no lo conozco, y se la abalanza y les da una golpiza tremenda, ¿no? Entonces, para nosotros los católicos tiene mucha importancia llevar una medalla. Nosotros nos reverenciamos la cruz que llevamos, no la adoramos por el objeto en sí, sino por la gracia que Dios nos da a través de los objetos, de las medallas. Nos hacen recordar siempre la pasión de Cristo, nos hacen recordar nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y muchos santos que tuvieron vidas que nosotros podemos también tratar de replicarlas. No, aparte, ya habíamos hablado también de esto.
Moisés, Jesús le dice a Moisés que con el bastón también siempre usa un instrumento. Claro, para dividir las aguas, para hacer algo. También después usó la serpiente de bronce para el que toque esa serpiente quedará curado. En el desierto, cuando hubo la invasión de serpientes. Después hay otro también que con el manto divide las aguas. Claro, Elías y Eliseo. Primero Elías y Eliseo. Sí. Elías y Eliseo, porque después Eliseo hizo lo mismo que Elías, porque cuando se fue Elías al cielo, quedó Eliseo, que era su discípulo. Claro. Y le dijo, ¿cómo tú no puedo hacer lo mismo? Y lo hizo. Y después la señora de la metrorragia, que tocando la borla del manto de Jesús, claro, quedó sana. Claro. O sea, por supuesto, sí, la veneración de las reliquias viene desde hace muchos años. Inclusive... A veces nos cuestionan nuestras estampitas, ¿no? Pero son recordatorios. Muchas veces tenemos oraciones detrás de esas estampitas. Pero entonces que a nosotros nos enseñan a acercarnos y a obtener más gracias de Dios. Pero entonces, nos estamos orando constantemente. Nosotros no le rezamos a la estampita, nosotros no le rezamos al material de un rosario, sino que, si bien tiene un valor para nosotros muy grande, estamos rezando a Jesús. No, pero entonces tendríamos que directamente no darle importancia ni al santo sudario ni a la sábana santa. O sea, ¿por qué Jesús impregnó su rostro en esa sábana, su cuerpo en la sábana y su rostro en el santo sudario, si no podríamos mirar esa, no, ahora ya está, pues ahora, si no podríamos venerar o tener afecto por esas imágenes, o inclusive utilizarla como sanación? Y también sin ser Jesús, la Virgen de Guadalupe también deja una impresión muy grande en la tilma al indio Juan Diego, claro, que hasta ahora no tiene explicación, igual que el santo sudario. Pero bueno, esas son cosas que nosotros, son gracias, como decimos, gracias a Dios que nos va dejando para que nosotros podamos creer más en Él, o podamos no olvidarnos una palabra, porque nosotros somos muy frágiles para muchas cosas, y sobre todo para las cosas de Dios. No, aparte... En el tema de Eliseo, cuando vos decías, cuando muere Eliseo y lo entierran, solían pasar una banda de paganos que siempre hacían disturbios en esa zona, y matan, o estaban por enterrar a una persona, y lo tiran. Había una banda de gente que estaban por entrar a una persona y ven que venían, ya no me acuerdo quiénes eran los que los azotaban constantemente, que se le venía una horda de gente a ese cementerio, entonces lo tiran cerca de la tumba de Eliseo, cae en la tumba de Eliseo y toca los huesos de Eliseo, y esta persona vuelve a la vida. Eso está en el segundo libro de los Reyes. Seguro que Eliseo, porque Elías fue llevado... los huesos de Eliseo, cuando muere Eliseo. Pero Eliseo no fue llevado en el torbellino, porque Elías fue llevado en el carro de fuego, y Eliseo me parece que en el torbellino. Son los dos que fueron abstraídos al cielo por Dios. Déjame mientras vos, si querés decir algo, yo te... No, o sea, que vamos a ir a un temita musical mientras buscamos eso, porque ya estamos en tiempo también para que vayan al baño nuestros oyentes. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando hermanos. Bueno, quedamos en lo de Eliseo. Mirá, fíjate, en el libro de los Reyes, en el segundo libro, estamos en el capítulo 13, o sea, segunda de Reyes, capítulo 13, dice el último anuncio y muerte de Eliseo. Bueno, entonces, Eliseo dice que contrajo una enfermedad que lo llevaría a la muerte. Joás, rey de Israel, bajó a visitarlo y se echó llorando sobre su rostro mientras decía: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y Eliseo le dijo: toma un arco y una flecha. Él tomó un arco y unas flechas, y Eliseo dijo:
al rey de Israel: tiende el arco. Él lo tendió. Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da hacia el este. Dijo: tira. Cuando el rey tiró, Eliseo dijo: flecha de victoria para el Señor, flecha de victoria contra Aram. Tú derrotarás a Aram en Afec hasta el exterminio. Bueno, después en el versículo 20 dice que Eliseo murió y lo enterraron. Había una banda, unas bandas moabitas, no me salía hoy moabitas, la región de Moabia, que todos los años incursionaban por el país. Una vez, unos que estaban enterrando a un hombre, al divisar una de esas bandas, arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo y se fueron. Y apenas el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Los huesos también son reliquias para nosotros, ¿no? Los huesos de San Pedro, los huesos de muchos santos, de San Pablo también. Son reliquias que son no veneradas, sino son guardadas con respeto por nosotros. Y fíjate en este caso cómo cuenta Reyes, cómo produce un efecto, una gracia de Dios, un efecto milagroso. Mira, encontré, porque yo era el que estaba equivocado, para aclarar, los que fueron llevados al cielo sin morir, que también nos aclara lo de la muerte que habíamos hablado en el programa, anteriormente, en el bloque anterior, que cómo van si en el cielo no están los vivos, cómo fueron que Enoc y Elías fueron al cielo sin morir. Fueron Enoc y Elías, uno en el torbellino y otro en el carro de fuego. Y bueno, me confundí con Eliseo, pensé que había sido Eliseo. Claro. Así que bueno, pero ahí cuando Eliseo le pide un deseo a Elías, y que le dé 2/3 del espíritu, y Elías no podía dárselo, le estaba pidiendo demasiado. Bueno, no, y también se produjeron muchos milagros con reliquias de santos, bueno, muchos milagros. Hay una cuestión también que quiero aclarar. Nuestras Biblias son distintas a las Biblias de nuestros hermanos cristianos. Nuestra Biblia, ya lo dijimos, viene de la traducción griega. Y tenemos los 4 libros deuterocanónicos, o 7 son, perdón. En cambio, la Biblia que utilizan, de la Reina Valera, viene de una traducción que obviamente no pertenece a la traducción griega y carece de estos deuterocanónicos, donde específicamente habla de la intercesión de los santos, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana de las personas. Así que también por ese lado podemos decir que los santos tienen para nosotros una condición muy especial. Sí. La intercesión de los santos también es un tema amplio, porque podemos dejar la intercesión de los santos y la tradición de la Iglesia o la Biblia. Este es un gran tema para otro programa, porque la tradición de los santos es algo por ahí. No, la tradición en general. La intercesión de los santos es algo muy interesante, porque inclusive mismo hay muchos pasajes de la Biblia que hablan como uno recen a los muertos. Creo que Santiago en sus cartas habla, o sea que por eso vamos a agarrar y vamos a hacer un programa un poquito más extenso, porque ahora nos estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, lo importante es que podamos ir conociendo nuestra fe para poder ir defendiéndola. No sé si que ahora te quedó algo más de estos temas. Bueno, no, simplemente es decirle a la gente que reforcemos nuestra fe. Estamos en esta época turbias con este tema que estamos abordando hoy al comienzo, y que es un tema muy espinoso que se va a resolver el 8 de agosto. Ahí va a empezar el gran tema, va a empezar el gran debate, al contrario de lo que se dice que se va a resolver. Pero ¿puede durar ese día nomás o no? ¿Tienen que votar ese día? No, ese día votan por la ley o por no, en realidad votan por la vida o por la muerte. Pero ahí va a empezar una batalla judicial muy importante. No, porque se va a votar que no. Hay que rezar nomás a todo el mundo para que salga no. Dios nos ilumine a los argentinos, y nos diga a los argentinos que la vida hay que cuidarla desde la concepción, así como la Virgen María cuidó desde el momento que dijo sí a esa vida tan divina, tan hermosa que fue la vida de Jesús. Así que
Tenemos que con ese concepto, digamos, quedarnos y saber que también es un tema religioso. No, por supuesto, sí, porque se niega a muerte, pero claro, es un tema religioso. Sí, para nosotros el motor de toda esta lucha, así que más allá de que tenemos todos los otros fundamentos que ya habíamos hablado. Así que bueno, Sergio, entonces hasta la semana que viene, que tengan una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Elegí